Había planeado decirle a Alexander cómo me sentía el día que se suponía que íbamos a celebrar nuestra adultez. Fue algo importante, un punto de inflexión en nuestras vidas. Pero las cosas no salieron como esperaba. De alguna manera él logró meterme en la habitación de Daniel, quien se suponía era su rival. Y tal como Alexander quería, más tarde, logré hacerle un lío a Daniel. Lo que finalmente le permitió a Alexander estar con Sofía, la chica que había deseado durante siglos. Pero luego, cuando decidí irme con otra, Alexander simplemente perdió la cabeza. Verás, Alexander sentía algo por la novia de su hermano Stuartman, Sofía. Era un anhelo profundo, un amor que no podía tener. Para conseguir lo que quería, me trajo a su vida cuando tenía 16 años. Fue un día en que la lluvia no paraba, lloviendo a cántaros durante 3 días seguidos. Cuando el carrito de reparto de Alexander se acercaba al orfanato donde vivía, una rueda patinó. El carrito se desvió, casi atropellando al niño más pequeño. Sin pensarlo, corrí justo delante del carrito, empujando al pequeño justo a tiempo. El carrito se detuvo con un chirrido. La puerta se abrió y un pie asomó al suelo embarrado. Era un zapato de cuero limpio y de aspecto caro, totalmente fuera de lugar en nuestro pobre entorno. Ignorando el dolor, intenté levantarme, pero caí de nuevo en el barro. De repente, un paraguas negro apareció sobre mi cabeza, protegiéndome de la lluvia torrencial. Un rostro, frío y atractivo, apareció ante mí. Me miró sin expresión alguna, luego extendió la mano y me limpió el barro de la cara. Al reconocerme, sus ojos hundidos se entrecerraron un instante y luego torció la comisura de los labios, sonriendo de una forma que no pude comprender. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras me miraba fijamente. Intenté levantarme de nuevo, pero me levantó con cuidado en brazos. Su voz era suave, apenas un susurro en mi oído. «No te muevas. Puede que te hayas hecho algo». Luego le dijo al que sostenía el paraguas que nos llevara al hospital. El coche estaba calentito, olía bien, y me sostuvo la mano todo el tiempo, sin soltarme. Estuve 3 días en el hospital antes de que me dejaran ir a casa. El día que volví al orfanato, el hombre que me había abrazado ese día estaba allí de nuevo. Estaba sentado en la vieja y crujiente cama en la que solía dormir, con las piernas cruzadas, con aspecto de total tranquilidad y sofisticación. Al verme, solo dijo 3 cosas. «Te llamas Nicole, ¿verdad? Soy Alexander. Sé que tienes un hermano que necesita un trasplante de riñón. Puedo ayudarte a encontrar un donante y pagar todo. ¿Estarás conmigo?» Ni siquiera lo pensé, solo asentí. Mi hermano Leo, que dependía de mí para todo, solo tenía 12 años y un grave problema renal. Un trasplante era su única forma de vivir, pero no teníamos nada. Ni siquiera podíamos permitirnos el lujo de un tratamiento. Incluso si solo quería un dulce, tenía que pelearme con los otros niños para conseguir uno cuando la gente amable traía bocadillos al orfanato. Así que fui con Alexander a su casa. Y mi hermano Leo fue enviado por Alexander a otro país para recibir tratamiento. Estábamos a kilómetros de distancia, mi hermano y yo. Alexander me cuidó hasta que cumplí 18 años y me organizó una gran fiesta para celebrarlo. Casi todas las personas importantes estaban allí. Anunció que yo era la hija perdida de la familia Alexander, finalmente encontrada, y que de ahora en adelante me tratarían como algo precioso. Todos aplaudieron con fuerza, pero oí a alguien susurrar: «La hija de la familia Alexander es tan hermosa. ¿Pero por qué se parece un poco a Sofía?» La voz se apagó rápidamente después de que alguien los silenciara. Apreté un poco los dedos. Cuando Alexander subió a descansar, lo seguí, sosteniendo mi vestido largo. Eran las 9 de la noche. La oscuridad exterior cubría los enormes ventanales. Las luces estaban apagadas en el 3er piso, pero la gran lámpara de araña de cristal que colgaba en lo alto me permitió ver a Alexander fumando junto a la barandilla del 2º piso. Miraba fijamente a una chica en el 1er piso. Llevaba un vestido blanco, tenía el pelo oscuro y se parecía mucho a mi aspecto habitual. Iba del brazo de un hombre joven y apuesto, riendo dulce y tímidamente. Alexander entrecerró los ojos mientras el humo salía lentamente de su boca. Parecía un poco descontrolado emocionalmente. La mirada en sus ojos no era nueva para mí.
Era la misma mirada que tenían los niños del orfanato cuando uno de ellos era adoptado por una buena familia. Envidia, celos, no querer soltar. Me paré detrás de él y le pregunté, ¿por qué dijiste que soy la hija perdida de la familia Alexander? No tenemos ningún parentesco. Alexander se giró. ¿Es eso malo? Mucha gente mataría por lo que tienes. Luego añadió, ¿entonces no puedo gustarte? Sus palabras fueron tan directas que incluso hicieron que Alexander arqueara una ceja. Sí que me gustaba Alexander. Desde hacía 2 años, cuando dijo que salvaría a mi hermano pequeño, me había enamorado de él. Gracias a él, ya no tenía que preocuparme de que mi única familia en el mundo muriera sola en una habitación fría y oscura una noche. No tenía que lidiar con las molestias del cocinero del orfanato. Podía comer sin pelearme con los demás por la comida y no me daba miedo quedarme sola en un callejón oscuro con ratas. ¿Cómo no iba a desear esa luz en mi vida? Así que lo quería con todo mi corazón. Incluso esperaba que pudiéramos estar juntos para siempre. Alexander no respondió de inmediato. En cambio, me dio 2 copas de vino tinto que acababa de servir, me empujó hacia la barandilla y señaló al hombre que había estado observando. «Ese es Daniel, mi mejor amigo. Ve a ofrecerle algo de beber. Cuando vuelvas, te diré mi respuesta». Miré a Alexander, luego al líquido rojo que tenía en la mano y bajé sin hacer más preguntas. Pero cuando estaba a punto de volver arriba para obtener la respuesta de Alexander después de darle la bebida a Daniel, todo empezó a volverse borroso. Pronto, todo se volvió completamente negro. Cuando desperté, el sol brillaba con fuerza y estaba en una habitación desconocida. Mi vestido estaba desordenado, y sentado al otro lado de la cama estaba Daniel, a quien le había dado de beber antes. Tenía la camisa desabrochada y una mancha de lápiz labial en el cuello. Al ver la situación pareció presa del pánico, sujetándose la cabeza y murmurando, «¿Qué pasa? ¿Cómo ha pasado esto?» En ese momento un grito llegó desde la puerta. Era la chica que había estado con Daniel antes. Temblaba, nos señalaba y gritaba con voz desconsolada. «¿Qué haces? Daniel, ¿cómo has podido hacer esto a mis espaldas?» «Sofía, no es lo que crees. No sé por qué», intentó explicar Daniel, pero Sofía me dio una bofetada fuerte y salió corriendo llorando. Daniel la siguió enseguida. Me lamí la comisura de la boca y noté el sabor a sangre. Ni siquiera tenía fuerzas para arreglarme la ropa, incluso después de forcejear con ella en la cama un rato. Por fin las lágrimas empezaron a caer. Apreté los dedos con fuerza, formando una ampolla de sangre en la palma. Todo era falso. Todo. Solo el plan era real. Las noticias sobre el escándalo entre la hija de la familia Alexander y el futuro yerno de la familia Daniel estaban en todas partes en línea de la noche a la mañana. Pero fue silenciado rápidamente por personas poderosas. En mi habitación, quemé el diario donde había escrito todos mis sentimientos de adolescencia hasta que solo quedó ceniza. Luego tomé tijeras y me corté el pelo largo en pedazos. Finalmente, entendí por qué a Alexander le había gustado tanto mi cabello. Incluso cuando estaba ocupado con el trabajo, corría a casa todos los días solo para peinarlo. No me dejaba rizarlo, teñirlo o incluso cortarlo como yo quería. Incluso mezclaba el aroma del champú él mismo. Todo era por culpa de Sofía, ¿no? Había sido tan estúpida, tratando de hacerlo feliz siendo buena en todo lo que me decía que aprendiera. 2 años. Pensé que sentía algo diferente por mí, pero ¿quién iba a saber que solo me veía como un reemplazo para su rival? El olor a humo llamó la atención de la criada y llamó rápidamente a Alexander. Vino enseguida y me quitó las tijeras de la mano. El filo me cortó la palma, pero ni siquiera miró mi herida. Se quedó mirando el pelo esparcido por el suelo. «Nicole, no te vuelvas loca», le pregunté con amargura. «¿Es por esto por lo que me acogiste?» El escándalo sobre la hija de Alexander y el hijo de Daniel se extendió rápidamente. ¿Cómo podía Daniel seguir con Sofía después de esto? ¿Pero por qué me eligió a mí? Si nos mirabas, Sofía y yo éramos completamente diferentes. Aunque intentara vestirme como ella, solo nos parecíamos un 3%. «Hermosa», me respondió finalmente Alexander con calma. «Tus ojos son cautivadores. Cuando te vi a los 16, supe que ningún hombre podría resistirse a mirarte». «¿Por qué no me lo dijiste antes? Las cosas cambiaron. De repente, decidieron casarse en una semana
y se me acababa el tiempo. Me sentí completamente derrotada. Era solo un juego para ricos, y yo solo era una pieza que usaban. La criada vino a decir que Sofía había respondido por internet, diciendo que seguía dispuesta a casarse con Daniel, pasara lo que pasara. La boda se pospondría 2 meses, pero seguía celebrándose. Alexander palideció. Estrelló un jarrón contra la pared, pero no fue suficiente para calmar sus celos. Empezó a romper todo lo demás en la habitación. No quería verlo enfurecerse, así que me di la vuelta para irme, pero me detuvo en la puerta. La voz de Alexander era áspera, y dijo en un tono que no quería discutir: «Nicole, en 2 meses quiero que se separen, o no volverás a ver a Leo». Me giré, furiosa. Así que salvar a Leo también formaba parte de su plan. Incluso después de todo esto, Sofía seguía sin dejar a Daniel. ¿Por qué pensó que podía hacer que Daniel se enamorara de mí? «Puedes». Alexander me miró fijamente a los ojos. «Te lo dije, ningún hombre puede resistirse a mirarte. Nicole, eres tentadora por naturaleza». Al día siguiente, acepté ser la herramienta de Alexander. Daniel fue a su casa a disculparse. Alexander sacó un látigo y lo hizo arrodillarse en la habitación especial de la familia para que lo golpeara. Dijo que yo había sufrido mucho en el orfanato y que, antes de que la familia Alexander pudiera tratarme bien, ¿por qué debía ser avergonzada así en mi día de mayoría de edad? Daniel, sabiendo que estaba equivocado, recibió 2 golpes. Justo cuando Alexander estaba a punto de golpearlo por 3ª vez, salí corriendo y lo abracé por detrás. El látigo de Alexander estaba lleno de su propia ira, y me dolió tanto que casi me desmayo. Las lágrimas brotaron. «Alexander, para». Fui yo quien le dio la bebida a Daniel. Fui yo quien lo quiso primero, así que si alguien necesita ser castigado, castígame a mí. Antes de poder terminar, me desmayé. Cuando desperté, vi a Daniel de pie junto a la cama. Me preguntó: «¿Qué quisiste decir antes? ¿Me diste algo?». Me costó incorporarme, negué con la cabeza y dije: «No, pero si digo eso, tu hermano no te culpará». Bajé la mirada, forzando una leve sonrisa, y dije: «Daniel, si quieres casarte con la persona que amas, adelante. Me parece bien». Daniel apretó los labios con fuerza. Pude ver 2 palabras en su rostro: lástima. Pronto encontraron a la persona que nos había dado la bebida. Los métodos de Alexander eran horribles. Encontró a alguien más a quien culpar. La persona confesó que alguien que odiaba a Alexander lo había contratado para darnos la bebida el día de mi mayoría de edad, para hacernos quedar mal. Cuando Daniel se enteró de la noticia, vino a casa de Alexander, donde yo me alojaba. Llevaba un vestido fino y sostenía una navaja cerca de la muñeca, intentando decidir qué hacer. Daniel corrió hacia mí y me agarró la mano. «Nicole, ¿qué haces?». Las lágrimas me corrían por la cara, los ojos me brillaban, la nariz un poco roja. Me sentía rota, como una muñeca frágil. «Daniel, pensé que volver con esta familia, encontrar a mis propios parientes, significaría apoyo y felicidad. Pero comparado con mi hermana, a mi hermano parece importarle más la reputación de la familia. Quiere casarme con Jerry. Jerry es 1 año mayor que yo y su esposa acaba de morir. ¿Cómo ha podido hacer esto?». Daniel golpeó la pared con rabia y luego me secó las lágrimas. «Nicole, no llores. Hablaré con tu hermano». Pronto, oí gritos desde el estudio. «¿Qué más podemos hacer? Después de un escándalo tan grande, ¿qué familia de este círculo querría casarse con ella? ¿Te importa tanto? ¿Te casarás con ella?». Daniel no respondió desde el otro lado. Cuando regresó, estaba completamente pálido. Se disculpó. «Lo siento, Nicole. De verdad que no puedo hacer nada. Debería ser responsable de ti, pero ya tengo a Sofía». Su respuesta fue justo lo que esperaba. Habían estado juntos desde niños. ¿Cómo iban a romper tan fácilmente? Dejé que la luz de mis ojos se apagara frente a él, mirando en silencio los dedos de mis pies. Daniel me abrazó, sintiéndose culpable, disculpándose una y otra vez, rogándome que no hiciera ninguna tontería. Simplemente lo dejé abrazarme y lloré en su pecho. «Daniel, no es tu culpa. Es que así son las cosas. Aquí todo está bien. Tengo comida y ropa, no tengo hambre. Es solo que me siento vacío. Hasta ahora eres el único dispuesto a abrazarme.
Me parece bien. Daniel es complicado. No lo trajeron de vuelta a la gran casa de su familia hasta los 7 años. Como yo, tuvo una infancia difícil, y cuando regresó, la gente seguía mirándolo con desprecio. Así que, después de decir eso, me sujetó fuerte por la cintura. Tomé unas tijeras y corté todos los vestidos de princesa elegantes de mi armario delante de Alexander. Frunció el ceño y dijo, «Sin estos no te pareces a Sofía». Me reí y caminé descalza hacia Alexander, quitándole el cigarrillo de los dedos. Desde que descubrí que él había planeado todo esto, todos mis sentimientos por él se habían desvanecido. Ustedes, los ricos, son lo peor. Se comportan como caballeros, diciendo que les gustan las mujeres dulces y delicadas, pero no pueden resistirse a las mujeres sexys e interesantes. Los vestidos blancos son aburridos. ¿Quién te ha dicho todo esto? Le lanzó un libro, una novela romántica sobre la vida amorosa y los problemas de los ricos. Alexander frunció el ceño. ¿Qué libro tan desordenado es este? Siempre es bueno aprender un poco más. Entonces sonó mi teléfono. Era Daniel. Me invitó a salir a ver las estrellas. Desde ese día, Daniel me invitaba a menudo a pasar el rato. Ya lo consideraban alguien desleal, así que no podía soportar otro escándalo. Levanté el teléfono. La respuesta es lo que quieras, pero no te preocupes por cómo sucede. Di una calada al cigarrillo, esparciendo el humo por toda la cara de Alexander. Luego le puse el cigarrillo, con mi lápiz labial en la boca. Alexander abrió un poco los ojos. Odiaba cualquier cosa sucia, pero no se apartó. Daniel y yo fuimos a andar en moto por las carreteras de montaña. Yo acababa de sacarme el carnet. El carnet hacía poco, pero se me daba bastante bien. Vicina, corrimos con todas nuestras fuerzas todo el camino y no le dejé ganar nada. Finalmente, llegamos a Palaviesma de la montaña. Daniel pareció sorprendido y dijo, «¿Eres una chica y vas en moto tan rápido?» Sonreí al paisaje a lo lejos y dije, «Porque no le tengo miedo a la muerte». Cuando pronuncié la palabra muerte, Daniel me tapó la boca rápidamente. Quizás aún recordaba el día que casi me cortó las venas. «No vuelvas a decir esa palabra». Asentí y besé suavemente su mano fría. Los dedos de Daniel se curvaron ligeramente y luego me soltó. Se aclaró la garganta. «Ganaste la carrera. ¿Qué quieres? Solo dímelo». Pensé un momento. «Trata bien a Sofía. Hazlos felices a ambos». Parecía sorprendido. «¿No vas a pedir algo para ti?» Miré a las estrellas y suspiré. Así es mi vida. Si los dioses de verdad escuchan deseos, que sea para quienes aún pueden encontrar la felicidad. Daniel frunció el ceño como si hubiera tomado una decisión y me tomó la mano. «Nicole, nunca dejaré que te cases con ese Jerry». Daniel dijo que no me dejaría casarme con Jerry, pero resultó que solo quería presentarme a otras familias ricas, no tan importantes como la de Alexander. Me reí para mis adentros, y con Sofía, como Daniel a menudo me veía sin avisarle, y ella acudía a Alexander para quejarse, la situación se estaba poniendo tensa. Daniel siempre decía que estaba ocupado. Antes, me contestaba enseguida, pero ahora, incluso antes de casarnos, empezó a ignorarme. El asunto de la boda es un rollo. Tengo que hacerlo todo yo sola. Con lágrimas en los ojos, Sofía apoyó la cabeza en el hombro de Alexander. «Tú te preocupas más por mí que él», dijo. Alexander le dio una palmadita en la espalda. La familia de Daniel está a punto de nombrar al próximo responsable. Debe estar muy ocupado. Sofía, tienes que entenderlo. Tú también estás ocupada, hizo un puchero. Pero por muy ocupada que estés, siempre encuentras tiempo cuando te necesito. La mirada de Alexander se suavizó. Bueno, todavía hay tiempo. ¿Por qué no piensas en casarte conmigo? Sofía se levantó de repente de sus brazos con cara seria. Alexander, no vuelvas a decir esas cosas. Al ver la decepción de Alexander, Sofía lo abrazó del brazo y dijo, «Pero aunque me case con Daniel, seguiremos siendo mejores amigos. Siempre serás la persona más importante de mi vida. Alexander, ¿soy yo la más importante de la tuya también?» Alexander asintió. Sofía, feliz, cogió su teléfono. «A ver si todavía me tienes como tu contacto principal».
Y sí, lo era. Finalmente feliz, Sofía dijo: «Prométeme que este lugar siempre será mío, aunque me case. Aunque te cases, no puedes cambiarlo. ¿De acuerdo?» «De acuerdo». Solo escuchaba desde afuera. Resultó que, en el corazón de Alexander, la pura e inocente Sofía era fácil de conquistar. Negué con la cabeza. Cuando Alexander y Sofía salieron me vieron por casualidad. Sofía, con mirada penetrante, vio enseguida que el abrigo que llevaba sobre los hombros era de Daniel. Sus pestañas se agitaron dramáticamente al preguntar: «¿Salió Daniel contigo?» No intenté ocultarlo. Sí, Daniel vio que estaba molesta, así que me invitó a cenar. «¿Cómo te atreves a ponerte su ropa?» Perdió el control. Corrió a agarrar mi abrigo y me arañó el cuello un par de veces. «Lo has deseado durante mucho tiempo, ¿verdad? ¿Incluso acostarte con él era tu plan?» «No». «¿Por qué eres tan cruel siendo tan joven?» Alexander intervino para detenerla, protegiendo a Sofía para evitar que yo le hiciera daño. «La verdad es que no se me da mal pelear. El orfanato era un lugar donde solo sobrevivían los más fuertes. Siempre tuve que proteger a mi hermano menor enfermo. A menudo me metía en peleas solo para conseguir algo de comer». Así que Alexander no entendía. ¿Por qué iba a hacerle daño? Simplemente dejaba que me golpeara. Cuanto más golpeaba, más se distanciaban Daniel y ella, más pronto Alexander podría tenerla y más pronto terminaría todo esto. Sofía, cansada de pegarle, le dijo a Alexander: «Quiero que se arrodille y me pida perdón. Si no le digo que se puede levantar, no puede». Alexander frunció el ceño. «Sofía, sigue siendo mi hermana. ¿Así que crees que estoy causando problemas sin motivo?» «Alexander, acabas de decir que soy la persona más importante de tu vida. Si ni siquiera puedes hacer esto, no nos volvamos a ver». Alexander no soportaba la idea de no ver a Sofía, así que me dijo: «Nicole, ve y discúlpate con Sofía de rodillas». Así que me arrodillé y le pedí perdón a Sofía. Permanecí arrodillada toda la noche. No fue hasta la mañana siguiente que Sofía salió de la habitación de Alexander. Tenía marcas de mordiscos en la espalda de Alexander causadas por Sofía. ¿Qué le habían hecho exactamente seguía siendo un misterio? Pero Alexander parecía estar de muy buen humor. Durante tantos años había deseado a Sofía, pero no podía tenerla. Al final, lo ayudé a encontrar consuelo. Después de que Sofía se fue, se acordó de ayudarme. Estaba completamente aturdida. Me leí la habitación. «Lo hiciste bien. Leo conseguirá la mejor medicina», Willine dijo. No dije nada. Le dijo al mayordomo que trajera la medicina. Después de acostarme en la cama, me dio un toque en el cuello con un hisopo de algodón. Sofía se puso un poco brusca. «¿También te lastimó la boca?» «No la boca», dije, tirando de la comisura de los labios, pensando en estar con Daniel junto a la pared. La mano de Alexander se detuvo a medio camino, su voz bajando. «¿Daniel te besó? ¡Qué ridículo! ¿Creíste que hablar con él fue suficiente para que se interesara?» Los labios de Alexander se apretaron. «¿Qué más hizo?» Pensé por un momento. Bebió demasiado. No me acuerdo bien. Simplemente me empujó sobre la cama, desabrochándome la ropa bruscamente hasta que vio la marca de la mordedura en mi clavícula y se detuvo. Esta marca de mordedura era aún más profunda y grave que la que Sofía le dejó. «Daniel, ¿cómo se atreve? ¿No te defendiste?» Sus palabras me hicieron sonreír levemente. Levanté la mano entumecida para abotonarme el vestido. Parecía que, cuando decidí involucrarme en este juego, había perdido la vergüenza. «Alexander, ¿de verdad se te olvidan las cosas? ¿No fuiste tú quien me presentó a Daniel la primera vez?» Alexander no dijo nada, y luego añadió rápidamente: «Pero no pasó nada entre ustedes dos esa vez. Incluso tuviste gente observándonos todo el tiempo. Eso es bastante extremo». Me burlé de él y luego me esforcé por levantarme y volver a mi habitación. Alexander me agarró del brazo y dijo: «No puede volver a tocarte». «Entonces, ¿sigues queriendo a Sofía?» Alexander guardó silencio. «¿Qué finges?» Retiré la mano de él y volví a mi habitación. Tampoco esperaba que Daniel viniera a buscarme. Anoche, él fue quien me presentó a alguien para una cita. Se había corrido la voz de que no me querían en la familia de Alexander, así que el chico que vino a verme tampoco fue muy educado. Después de unas copas, empezó a ser demasiado amable.
Aunque todos hablen mal de ti, me sigues gustando mucho. Mantuve la calma por fuera, pero mi mano bajo la mesa ya había buscado el teléfono para pedir ayuda. La primera persona a la que llamé fue a Alexander. No contestó. No debería haber esperado nada de él. Sofía, que rara vez lo necesitaba, había desviado toda su atención de mí. Justo cuando estaba a punto de llamar a la policía, Daniel irrumpió. En ese momento ese hombre ya me tenía tirada en el sofá, con la falda subida hasta los muslos. Daniel lo agarró por el cuello y le dio un puñetazo fuerte. El hombre escupió sangre y gritó: «No, Daniel, ¿estás loco? ¿Me la presentaste y ahora me pegas?» Yo también pensé que Daniel había perdido la cabeza. Claramente solo quería que alguien más se encargara de mí para no sentirse culpable. Pero, ¿por qué cambió de opinión de repente? Daniel se quitó la chaqueta, me envolvió en ella y me sacó de la habitación. Había así un de repente me abrazó. Lo siento, Nicole. Estaba siendo egoísta. Tenía miedo de que arruinaras mi futuro estable, así que me apresuré a presentarte a alguien. Pero cuando finalmente saliste con alguien, entré en pánico. Nicole, no quiero volver a obligarte a salir con nadie más. Creo que me has empezado a gustar. ¿Te gustó? No me gustas. Sois los peores hombres. Las promesas de Daniel no eran suficientes por sí solas. Si lograba olvidar a la chica con la que había estado desde niño, ¿cómo podría amarme para siempre? Comparada con Sofía, yo era un poco más guapa e interesante. Separarlos por completo seguía siendo difícil. Por casualidad, esa misma noche, Sofía me castigó haciéndome arrodillar toda la noche. Daniel no tardó en enterarse y, tras asegurarse de que Sofía estaba bien, vino a verme. Al ver los arañazos en mi cuello, me tocó la cabeza con suavidad, preocupado. ¿Te duele, Nicole? Negué con la cabeza y dije: con un poco de brisa se acabará. Al oír eso, sonrió. Luego se inclinó sobre mi cuello, sopló y me besó. Esto ocurrió justo cuando Alexander entró con mi medicina. Vi que su rostro se ensombrecía. Después de que Daniel se fuera, Alexander entró a extenderme. No fue nada delicado, frotándome el cuello con el hisopo como si intentara arrancarme la piel. No fue hasta que grité de dolor que se detuvo. ¿Te estás metiendo rápido en el papel de tentadora de Daniel? No entendía qué pasaba con su extraña actitud. Así que sonreí y dije: ¿no es todo gracias al buen consejo de mi hermano mayor? Esto pareció enfurecerlo aún más. Tiró el algodón que tenía en la mano y salió hecho una furia. Después de eso, Daniel solía llevarme a pasear a escondidas. Hacíamos puenting, corríamos coches, subíamos montañas, hacíamos todo lo que Sofía no quería o no podía hacer con él. Le gustaba que yo fuera nueva y emocionante. Disfrutaba de mi juventud y mi belleza, y poco a poco se fue perdiendo en ello, incapaz de escapar. Ese día, me invitó a acampar en la cima de la montaña con una sola tienda de campaña, y tuvimos que pasar la noche allí. Sabía lo que eso significaba, así que acepté. Pensé que era hora de dar el siguiente paso. Quizás pronto podría ver a Leo. Cuando Daniel y yo llegamos a la cima de la montaña era casi de noche. Solo quedaban unas pocas nubes rojas en el cielo hacia el oeste. Era precioso. Hacía mucho que no veía algo así. Daniel asó carne y me preparó té con leche en una pequeña estufa, dejándome comer mientras él montaba la tienda de campaña cerca. Para cuando oscureció por completo, la tienda estaba lista. Daniel, con aspecto cansado, se sentó frente a mí en la mesa, bebiendo agua del vaso que yo había usado. Justo entonces, sonó su teléfono. Era Sofía llamando. Aunque Daniel me había dicho que le gustaba hacía poco, seguía intentando encontrar un equilibrio. No se atrevía a romper con Sofía, su amor de la infancia, pero tampoco quería renunciar a la emoción que yo le proporcionaba. Los hombres quieren tanto la rosa roja como la blanca. Por supuesto, no iba a obligarlo a elegir. Simplemente comí mi postre en silencio. De todos modos, la verdad es que no me importaba. Por suerte, Daniel colgó rápidamente y apagó el teléfono. Tomé una foto de la vista nocturna desde la cima de la montaña y la publiqué en línea. Al poco rato, recibí un mensaje de Alexander. ¿Dónde estás? El mayordomo dijo que no estabas en casa. Respondí: hermano, ya soy mayor. ¿Por qué me vigilas?
Alexander odiaba que lo llamara hermano porque solo lo hacía cuando quería molestarlo. «Vuelve a casa. ¿Has olvidado la regla de las 9 que te puse?», preguntó. «No lo he olvidado, pero tengo algo importante que hacer hoy», dije, dándole la espalda y hablando en voz baja, asegurándome de que oyera cada palabra. «Acostarme con tu rival». Después de decir eso, Alexander llamó enseguida. Simplemente apagué el teléfono. Las fotos que publiqué no mostraban dónde estaba. «Alexander, será mejor que me encuentres». La vista, por muy bonita que sea, se vuelve aburrida al cabo de un rato. Daniel sugirió: «Hace frío, volvamos a la tienda». Volví a mirar las luces que se encendían de repente al pie de la montaña y una sonrisa se dibujó en mis labios. «Claro». Daniel y yo entramos juntos en la tienda. El espacio era pequeño, solo un hombre y una mujer. El aire se sentía cargado. La mano de Daniel me rozó la cara, su garganta se movió ligeramente y preguntó: «Nicole, ¿puedo tenerte?». Asentí. Justo cuando estaba a punto de empujarme y besarme, la tienda se levantó de repente. Más de una docena de guardaespaldas nos rodearon. Alexander apartó a Daniel de una patada furiosa y me levantó como si no pesara nada. Apretando los dientes, dijo: «Nicole, vete a casa». Miré a Daniel con lágrimas en los ojos. El rostro de Daniel se ensombreció. Por supuesto, nunca planeé acostarme con Daniel, para empezar. La ropa de Alexander estaba cubierta de barro. La montaña estaba brumosa por la noche y el primer coche se atascó en un charco de lodo, provocando que los coches de atrás chocaran. Había subido para buscarme. Cuando bajábamos de la montaña, el coche de rescate aún no había llegado. Me sujetó la muñeca y me guió hacia la carretera, lo que me hizo torcer el tobillo. Hice pucheros. «Me duele el pie». Alexander bajó la vista, se arrodilló y me puso un medicamento en el tobillo hinchado. El guardaespaldas a su lado intentó ayudar. «Señor, está oscuro y resbaladizo, déjeme hacerlo». Alexander lo fulminó con la mirada. «Váyase». Me cargó un rato hasta que llegó el coche y luego volvimos a casa en él. Cuando llegamos a casa me tiró bruscamente al sofá. Apretando los dientes me dijo: «Nicole, ¿intentas conquistar a Daniel así?». «¿De qué otra manera quieres que lo haga?», lo reté. «Si intentara conquistarte así, ¿caerías?». Alexander no dijo nada. «No puedes volver a ver a Daniel». «¿Por qué?», pregunté. «Simplemente no lo veas». Pero la boda de Sofía y Daniel se aproximaba. «Si no haces algo rápido, perderás tu oportunidad». Alexander guardó silencio. Seguía sin soltarme. «No pasa nada. Aunque no me acosté con Daniel, te dejé algo bonito a propósito». Saqué mi móvil, abrí las fotos y se lo tiré a Alexander. Cuando lo miró, su rostro se oscureció por completo. Eran un montón de fotos de Daniel y yo abrazándonos y besándonos desde todos los ángulos. Se las envié a Sofía, así que mis esfuerzos de esta noche no fueron en vano. Le sonreí con dulzura. «Alexander, ¿no soy increíble?». Alexander parecía provocado. Corrió hacia mí, me agarró del cuello y me besó con fuerza. No fue suficiente. Me mordió el labio con los dientes, haciéndome sangrar. Justo entonces, un grito salió de la puerta. Era Sofía, que venía a quejarse de mí. Se tapó la boca, pero aún así le salieron las palabras. «Alexander, ¿qué hacen tú y tu hermana?». Antes de que pudiera terminar, con lágrimas en los ojos, que salió corriendo. Alexander simplemente apartó la mirada, luego se arrodilló y me puso medicina en los tobillos hinchados. «¿No vas a por ella?», le pregunté. Él solo respondió con indiferencia. «No vale la pena». Empezaron a correr rumores sobre la incierta relación entre Alexander y yo. La historia de amor prohibido entre hermanos de la alta sociedad sonaba misteriosa y emocionante. Así que Daniel y Sofía se reconciliaron poco después. Ambos provenían de familias adineradas y su matrimonio era un vínculo difícil de romper. Su boda estaba cada vez más cerca. Incluso vi fotos de su boda en internet. Ambos sonreían, pero por alguna razón se veían más tristes que si estuvieran llorando. Alexander me mantuvo en casa, impidiéndome involucrarme en los asuntos de Daniel y Sofía. Le pregunté: «¿Qué? ¿Ya no quieres a Sofía?». Alexander guardó silencio.
Justo cuando pensé que no respondería, dijo: Nicole, el día de la ceremonia de mayoría de edad, dijiste que te gustaba y que querías una respuesta. ¿Todavía quieres saberla? Me reí. Claro que no. ¿Quién amaría a alguien que se tiraría en la cama de otro hombre? Alexander bajó la mirada y continuó. El día que me enteré de que tú y Daniel pasaron la noche en la cima de la montaña, casi me muero de celos. Pensé que si Daniel se atrevía a tocarte, lo mataría. Nicole, me puse celoso de ti. A él también le parecía increíble. Había amado a Sofía durante tantos años, la había amado por completo, se había convertido en una costumbre. Pero ahora alguien más había conmovido su corazón, haciéndolo sufrir, volviéndolo loco. Me aseguraré de que Leo reciba el mejor trato. ¿Te quedarás a mi lado en el futuro amándome como antes? ¿Lo harás?, preguntó. No asentí al instante. ¿Entonces ignorarás a Leo? Guardó silencio. Lo sabía. Así es Alexander. Horrible y descarado. Lo odio, pero dije, vale, estoy de acuerdo. El día de la boda de Daniel y Sofía llegó rápidamente. Estaba tumbado junto a la ventana observando el vuelo de los pájaros. De repente me vinieron a la mente recuerdos de mi tiempo con Leo en el orfanato. En aquel entonces estaba muy enfermo. Un niño malo del orfanato dijo: «Ojalá Leo muera. Cuando muera, sus muslos de pollo serán míos para comer». El orfanato también subsistía a duras penas. Los muslos de pollo eran un capricho poco común, a veces solo una vez cada 2 meses. Así que perdí el control y lo ataqué con piedras. Luego luché con él. No podía ganar, pero no tenía miedo de morir. Por muchas veces que me derribaran, me levantaba y seguía luchando. Al final agarré sus muslos de pollo. Esa noche, el plato de Leo tenía 3 muslos de pollo. Pero Leo me miró y gritó: «Hermana, ya no quiero comer muslos de pollo». Extrañaba muchísimo a Leo. Hacía mucho que no lo veía. Entonces me llamaron a mi ventana. Para mi sorpresa, era Daniel, quien debería estar casándose. «Nicole, ven conmigo». Me sorprendí. «¿Qué haces aquí? ¿No se supone que te casas hoy?» «No me voy a casar. Lo decidí hace mucho tiempo. No seré el siguiente en la sucesión y ya no tendré que complacer a Sofía. Nicole, me gustas, quiero estar contigo». ¿Daniel huía de su boda por mí? Esto fue completamente inesperado. «Sé que Alexander te tiene encerrada, pero también está en la boda de hoy. Traje gente, podemos sacarte». Al verme todavía con el ceño fruncido, dijo: «Sé dónde está Leo». «¿Conoces a Leo?» Eso significaba que ya sabía quién era yo en realidad, y tal vez también podía adivinar que todo esto era un plan entre Alexander y yo. «Lo sé todo. Me da igual». Me tendió la mano y sonrió. «¿Vienes? No tenemos mucho tiempo». Asentí y salté por la ventana. Quería ver a Leo. Daniel era más fácil de manejar que Alexander. No sabía a dónde íbamos. Me quedé sentada en el coche de Alexander saliendo de la ciudad. Todavía llevaba puesto el traje de novio sosteniendo un ramo de flores para la novia. Abrió la ventanilla y tiró las flores. Ya era hora de la ceremonia. El novio no había aparecido. El hotel era un desastre. Recibí la llamada de Alexander y pensé en fingir que seguía en casa para ganar tiempo. Pero Alexander gritó por teléfono: «Nicole, ¿te escapaste con Daniel? ¿Ya no quieres ver a Leo? Vuelve a casa». La noticia corrió como la pólvora. Alexander simplemente cogió mi teléfono, colgó y lo tiró por la ventanilla. «Nicole, no pienses en nada. Alexander no es de fiar. Quiere muchísimo a Sofía. ¿Cuánto crees que tiene para ti?» «¿Cuándo descubriste que le gustaba a Sofía?» Daniel rió con frialdad. «Hace mucho tiempo. Sofía también lo sabía, pero nadie dijo nada. No podía ir en contra de Alexander abiertamente y Sofía quería obtener favores de ambos todos estos años. La salida del pueblo estaba bloqueada. Los coches de Alexander obligaron a detener el nuestro rápidamente. Era increíblemente capaz. Lo habíamos subestimado. Le pregunté a Daniel con urgencia: «Dime dónde está Leo». Justo entonces rompieron la ventanilla con un bate de béisbol, abrieron la puerta con violencia y Alexander me sacó del coche. Los demás sujetaron a Daniel por ambos lados. Alexander me agarró de la muñeca sin mostrar ninguna emoción y les dijo a los guardaespaldas: «Golpéenlo». Al oír esto,
A esa gente no le importó en absoluto el estatus de Daniel. Y simplemente lo golpearon en el suelo. No, basta. Quise ayudar, pero Alexander me abrazó con fuerza. No fue hasta que Daniela levantó el brazo rindiéndose que esa gente se detuvo. La boca y la nariz de Daniel estaban cubiertas de sangre. Sus ojos reflejaban ira. Una Sofía no es suficiente. ¿Ahora intentas quitarme a Nicole? Alexander, ¿de verdad creías que no me enojaría? Daniel se puso de pie con dificultad. Hizo una mueca de desprecio, pero luego me miró. Nicole, ¿qué le pasó a Leo? Antes de que pudiera terminar, el rostro de Alexander cambió ligeramente y me apartó rápidamente. Desde atrás, la voz de Daniel continuó. Leo murió hace 6 meses. Me congelé, sintiendo que la sangre se me helaba. Después del trasplante de riñón, su cuerpo lo rechazó con fuerza y murió poco después de la cirugía. Alexander ni siquiera se molestó en buscarle una tumba. ¿Nunca te lo dijo? Lo miré con incredulidad, con la voz temblorosa. ¿Es cierto lo que dijo? Alexander evitó mi mirada e intentó consolarme, diciendo: vámonos a casa primero. Alexander, respóndeme. Alexander guardó silencio. Lo abofeteé, con lágrimas corriendo por mi rostro sin parar. ¿Acaso eres humano? 6 meses atrás, ¿qué estaba haciendo? Estaba tomando todas las clases que Alexander había organizado para mí. Me estaban entrenando para ser Sofía, para ser la herramienta que él pudiera usar para separar a sus rivales y a la chica que quería. Pero ¿dónde estaba mi Leo? En un país extranjero, sufriendo por estar enfermo, sin nadie que lo quisiera cerca. Era tan tímido y le tenía miedo al dolor. En sus últimos momentos, ¿cuánto miedo debió haber sentido? Me llamó, lloró de dolor, me odiaba, pero yo no sabía nada. Alexander me mantenía al margen, pensando solo en sus planes y en su Sofía. Era la peor hermana del mundo. Creía que podía con todo a la perfección, pero terminé arruinando a mi propio hermano. En ese momento, Sofía corrió hacia mí con un vestido de novia. Al ver lo que pasaba, se puso furiosa de celos. «¡Ah, Nicole! Te lo mereces. Me robaste lo que era mío. Esto es lo que te mereces. Tu hermano merecía morir, y tú también», gritó Alexander. «¡Cállate! ¿Te atreves a gritarme? Alexander, ¿me estás gritando por otra persona?» Sofía, sorprendida, corrió a golpear a Alexander en el pecho, pero él la apartó. El llanto de una mujer resonó en mis oídos y me desmayé. Cuando desperté, estaba en casa de Alexander, y él me tomaba de la mano, preguntándome suavemente: «¿Cómo te sientes? ¿Te duele algo?» Retiré la mano con los ojos llenos de ira. «Alexander, quiero ver a Leo». Suspiró y respondió: «Esa tarde vi la urna de Leo». Cuando nos despedimos, solo tenía 12 años, muy delgado pero alto para su edad. Ese Leo tan alto se había convertido en una urna pequeña. ¿Cómo había terminado así? Sostuve la urna con los ojos vacíos, sin lágrimas. Dejé de comer y beber en todo el día. Sin mi hermano, no sabía por qué seguía viva. Alexander se quedó conmigo sintiéndose culpable y dolido, rogándome que no me hiciera daño. «Nicole, por favor no hagas esto. Si quieres pegarme o gritarme, adelante, pero por favor no lo hagas». «Tengo miedo», dijo. Lo miré con la mirada perdida. «Entonces devuélveme a Leo». «¿De acuerdo? Devuélvemelo y te perdonaré». Apretó los labios y permaneció en silencio. Después de eso, empecé a intentar escaparme con la urna de Leo. Corrimos hacia el Imacelo Nerimam hasta ir en el borde de un acantilado. Pero cada vez, Alexander nos encontraba y nos traía de vuelta. Me tenía encerrada en casa. Me quitaba todo objeto afilado. Incluso hacía que alguien me vigilara mientras me duchaba. Me negaba a comer, así que me obligaba. No podía dormir, así que me puso hierbas calmantes en mi bebida. Estaba lleno de planes contra mí, pero también tenía mucho miedo de que muriera. Una noche soñé con Leo. Se veía sano, como de joven. Dijo que tenía un montón de muslos de pollo y dulces, más de los que podía comer, y que ya no necesitaba pelear ni robar con nadie. Las lágrimas me corrían por la cara. Le pregunté: «¿Te dolió la operación?»
¿Tuviste miedo al final? ¿Me culpaste por no verte una última vez? Ni hablar. Sonrió, mostrando sus pequeños dientes. ¿Por qué iba yo a estar enojado contigo, hermanita? Hermanita, te quiero muchísimo. En la otra vida seguiré siendo tu hermanito. Cuando desperté, mi almohada estaba empapada. Me di cuenta de que necesitaba dejar de hacerme daño y vivir bien, más que la gente mala. Al día siguiente, decidí sacar la urna de Leo. Alexander nos cerró el paso. Solo quiero enterrarlo. Lleva demasiado tiempo sin dormir y su espíritu no descansa. Pensando que había cambiado de opinión, Alexander asintió felizmente. De acuerdo, puedes enterrarlo donde quieras. Le compraré el lugar más caro y me encargaré de todo. Así que lo llevé al templo. Como éramos huérfanos, Leo y yo crecimos en el orfanato sin familia, sin un pueblo natal ni un lugar que sintiéramos como nuestro. Por eso decidí llevarlo al templo. El templo estaba en la cima de una montaña, el punto más alto de la ciudad. Dondequiera que fuera, si miraba hacia el sur, podía verlo allí. Cuando llegamos a la montaña, estaba lista para subir sola la urna de Leo. Pero Alexander no me dejó. Temía que cometiera alguna tontería. ¿Quieres venir conmigo? Bien. Si subes a rastras estos 999 escalones que llevan al templo, acepto, dije. Con las cenizas de Leo en las manos, comencé a subir. Para mi sorpresa, Alexander se arrodilló detrás de mí. Dentro del templo, con el olor a incienso y el sonido de los cánticos, sentí de repente una gran sensación de paz. Me arrodillé sobre un cojín y pedí un deseo. Leo, que seas un niño sano y feliz en la otra vida. Al bajar al anochecer, a Alexander le temblaban las piernas. Se agarró los labios pálidos y dijo, «Dicen que quienes suben estos 999 escalones pueden pedir un deseo a los dioses. Ojalá pudiera volver al día en que nos conocimos. Si no hubiera habido planes entre nosotros, me habrías amado, ¿verdad?» ¿Siempre hablas así en sueños durante el día? El compromiso de Daniel y Sofía había terminado definitivamente. Cuando me lo contó pareció muy aliviado. Admitió que se había sentido atrapado todos estos años en esa casa por ser el hijo de la otra mujer. Los mayores de la familia, incluso su propio padre, lo menospreciaban. Tuvo que ocultar quién era, inclinarse ante su hermano no, fingir que no le gustaba la chica rica con la que la familia quería que se casara y ser amigo de los chicos que estaban interesados en su novia solo para contentar a todos. El día que nos escapamos fue la fiesta más feliz de Victoria. Sabía que nos atraparían, pero solo quería ver la cara de Alexander y Sofía cuando perdieran. Se disculpó sinceramente. Tenía motivos egoístas, pero lo que sentía por ti era real. Nicole, eres lo único inesperado que me ha pasado en la vida. Me preguntó si aún tenía alguna posibilidad de que me gustara, pero negué con la cabeza. Ambos nos habíamos utilizado el uno al otro, así que dos malas personas no deberían intentar tener un amor verdadero. Tras la ruptura de su compromiso, Sofía fue a ver a Alexander varias veces. El hombre que le había prometido cuidarla para siempre finalmente se hartó de ella. No quería verla, e incluso borró toda su información de contacto. Poco después, la familia de Sofía tuvo problemas y estuvo a punto de perderlo todo. Ninguna de las dos familias los ayudó. Tuvo que irse del país y desapareció. Un año después, Alexander enfermó. Yo estaba en la universidad, me iba bien en los estudios e incluso tenía una beca completa. Ya no necesitaba el dinero de Alexander. La vida de lujo de los ricos no era para mí. El mayordomo me rogó que visitara a Alexander, pero le dije que no. En Nochevieja, mi compañero de piso me dijo que un chico muy guapo me esperaba abajo. Resultó ser un estudiante mayor de mi departamento. Me invitó a esquiar al día siguiente, pero le dije que no, que quería estudiar. Insistió, así que me puso una caja de bombones en las manos y salió corriendo. Después de que se fuera vi a Alexander, a quien hacía tiempo que no veía. Se veía bien con un abrigo de lana, seguía guapo, pero visiblemente más delgado con el rostro pálido. «Hay muchos jóvenes aquí que te aprecian, ¿eh?», dijo con celos mirándome las manos. «¿Qué haces aquí? No has venido a verme. Es hora de que vuelva a tu casa, me voy», respondí sin ganas de hablar más con él. Alexander se tambaleó hacia atrás, casi cayéndose. El mayordomo se apresuró a sostenerlo, apenas lo mantenía en pie.
Se notaba que estaba muy enfermo. «Nicole, vuelve algún día», me gritó, con la voz arrasada por el viento, con un tono triste. «Te echo mucho de menos». Lo ignoré y pasó otro año, con la primavera llegando como siempre. Un hombre que decía ser abogado me encontró. Alexander había muerto hacía poco y, en sus últimos momentos, había escrito testamento, dejándome todo lo que poseía. Mientras miraba los papeles que tenía en la mano, susurré: «¿Se ha ido?». El abogado respondió, pero no pude oírlo con claridad. La vida es tan frágil. Las cenizas de Leo estaban en el templo de la montaña. Alexander creía que cuando fuera a visitarlo, él estaría allí. Mi compañero de piso me dio un codazo en el hombro, devolviéndome a la realidad. «¿En qué estás pensando? Date prisa, vas a llegar tarde a clase». Para cuando me di cuenta de dónde estaba, el abogado ya se había ido. Miré al sur por última vez. El sol calentaba, el cielo estaba despejado. En esta historia, donde todos eran malos, nadie salía ganando. Doné todo el dinero a organizaciones benéficas para ayudar a los niños del orfanato. Deseaba que el amor y la salud estuvieran en todas partes y que incluso sin familia, los niños pudieran tener muslos de pollo dulce y cuando crecieran.